Las capacidades tecnológicas se han ampliado de una forma brutal. La mayoría de gente cree que la máquina está adquiriendo algún tipo de conciencia y le tienen miedo a que una máquina tenga conciencia. Robots o máquinas que hablen o interactúen con la gente existen desde decenas de años. El fútbol es emoción, el fútbol es instinto, el fútbol es muchas cosas. En un partido, nosotros sabíamos hacia dónde estaban pateando los penales y el arquero se iba para otro lado. ¿Cómo das más créditos más seguros? ¿Qué tan frágiles somos a un riesgo de fraude? No podemos predecir el clima al segundo, al minuto, pero sí podemos predecir más cosas. En el episodio de hoy tenemos el privilegio de conversar con un innovador destacado en el campo de la inteligencia artificial y el análisis de datos. Juan Esteban Zuleta, como CEO de Kin Analytics, él y su equipo han revolucionado la industria de la inteligencia artificial, destacándose por su enfoque pionero y su habilidad para transformar datos complejos en soluciones prácticas y eficientes. En nuestra charla de hoy profundizaremos en cómo su trabajo está cambiando el panorama de los negocios, su visión sobre el futuro de la inteligencia artificial en las industrias y el impacto que estas tecnologías tienen en la sociedad, los deportes y las empresas. Damas y caballeros, este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, Juan Esteban Zuleta. Antes de entrar a uno de los core de lo que hace Kin, de lo que hace en tu equipo, ¿crees tú que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a todos? No, para nada, pero para nada. Creo que, y esta es una filosofía en la que realmente creo, porque si no, obviamente sería muy hipócrita de mi parte trabajar en una empresa que hace inteligencia artificial, que construye soluciones de inteligencia artificial. Pero creo que la mayoría de personas le tienen miedo a la inteligencia artificial porque no la entienden al 100%. Creo que cuando llegó, por ejemplo, estas soluciones de OpenAI y explotaron el mercado, fue la primera vez que se dieron cuenta de en realidad qué tan a la mano estaban. Pero no significa que no existían. Robots o máquinas que hablen o interactúen con la gente existen desde hace decenas de años. Simplemente nunca habían estado al acceso del ciudadano común. Estaban al acceso de gobiernos y de temas de ese estilo. Dicho lo anterior, desde mi perspectiva, yo creo que las personas que van a perder sus trabajos son las que no se acostumbren a trabajar con estas herramientas. Y es algo súper claro desde la perspectiva de cómo eran las empresas antes de que existan ERPs, antes de que exista Excel. Funcionaban en hojas. Llegó Excel y la cantidad de contadores que tenían llenando hojas, esas cuadriculadas de colores que me acuerdo que mi abuelo tenía en su momento, fueron completamente reemplazados. Pero no fueron reemplazados los que sabían cómo funcionaba el negocio. Fueron reemplazados los que no se adaptaron con el conocimiento del negocio a usar las nuevas herramientas. Pero en realidad lo que hizo Excel cuando llegó, los ERPs, en general los sistemas, fue mejorar la productividad de la gente. Y desde nuestra perspectiva de Kin Analytics en general, nosotros creemos más en la colaboración con las herramientas que en el reemplazo por herramientas. Y cuando hablamos de colaboración, vamos al concepto más drástico posible de colaboración, que es incluso cómo colaboran entre empresas similares información para tomar decisiones conjuntas de mejor manera. Todo un concepto que está detrás de el aprendizaje federado. Federated Learning es una nueva expresión que se está usando bastante de cara al, ¿hasta qué medida toda la inteligencia que yo pueda generar puede ser alimentada por inteligencia que tiene otro negocio, por datos que tiene otro negocio? Y cómo esa recepción de datos, esa recepción de inteligencia puede ser aprovechada en su totalidad para generar los mejores modelos posibles que van a tomar las mejores decisiones posibles. Qué interesante. Algo que escuchaba es que igual, si seguimos esta tendencia, más bien aquí hay muchísimas oportunidades, ¿no? Porque se están abriendo muchísimas plazas de trabajo. Entiendo que igual su equipo ha crecido muchísimo en estos años, no solo por la demanda, sino por todos los avances que están desarrollando como equipo. Entonces entiendo claramente que más bien es una oportunidad y es importante actualizarse de la forma que podamos hacerlo, ¿no? Algo que también tocaste que me parece súper interesante es ¿y qué realmente es inteligencia artificial? Porque en el corazón de la inteligencia artificial, y para sobresimplificarlo, y ahí tú me corregirás un poco, tenemos muchos datos que están interpretados de una forma inteligente, media automatizada, y que nos da resultados, ¿no? Nos permite utilizarla para nuestro propio bien. Pero al final del día no es más que poder informático
con las variables que ya dije. Depende. Es que la inteligencia artificial es demasiado amplia. Y Sí, mucha sí, gente confunde inteligencia artificial con robótica. Hasta porque creen que el momento en el que uno dice, voy a automatizar el proceso de cuadres de factura, llega un robot y empieza a automatizar eso. Y no, es un proceso netamente administrativo que es estadística simple para poder ver si una factura está bien o no y a partir de eso tomar la decisión de pagarla sí o no. Hay mucho de eso. Pero si nos vamos al concepto más genérico de la inteligencia artificial es, y tal vez me voy a ir un paso para atrás en la historia, que es cómo funcionaban los sistemas tradicionales, ¿verdad? Los sistemas tradicionales a nivel mundial funcionaban como inserto datos, corro un programa que yo diseñé y tomo una decisión, ¿verdad? Y esa decisión o ese resultado, mejor dicho, era el único resultado que tenía. Entonces tú te enfocabas mucho en que la parte de la programación funcione al 100% porque el resultado iba a ser estático. Entonces cada 6 meses te tocaba revisitar si estaban todavía alineadas esas decisiones al cómo funciona tu negocio. La inteligencia artificial lo que cambia es, llegas al resultado y ese resultado se convierte en otro ingreso o en un nuevo dato que ingresa de nuevo a la tecnología, ¿verdad? Al modelo que está usando y se empieza a reutilizar. Entonces, se retroalimenta, ¿no? Se retroalimenta constantemente. En lugar de ser un proceso lineal en el que simplemente una máquina está ejecutando un proceso al que le dijeron A más B es igual a C, ahora es A más B es igual a C, pero luego ten en cuenta que C te va a cambiar el resultado de A y empieza a madurar mucho el cómo va interpretándose. Eso a nivel estadístico es en general lo que es inteligencia artificial, pero de ahí hay un montón de ramas distintas que simplemente van aprendiendo en el tiempo. Hay desde reconocimiento de imágenes, que es una tecnología en sí, hasta todo lo que es LLMs con ChatGPT y modelos de lenguaje bastante masivos que evidentemente se basan en el mismo concepto estadístico, pero lo llevan a un nivel más vocal. Sí, sí, sí. De hecho, algo que me parece súper interesante cuando estamos evaluando el cómo funciona la inteligencia artificial en los modelos de LLM, de todo lo que está de moda, es la mayoría de gente cree que la máquina está adquiriendo algún tipo de conciencia y le tienen miedo a que una máquina, algo que no entienden, tenga conciencia. Es lo que pasa con este ingeniero de Bard, ¿no? Sí. Leyes de caso. Pero al final del día no es que la máquina está teniendo una conciencia, está interpretando una serie de datos de información con la que se alimentó, que le dicen que responda la distinta serie de palabras que está por responder. Que está a continuación. Da miedo porque a veces nuestra mente, como personas, obviamente, se limita a ver esas cosas de ok, ¿qué es lo que realmente está pasando con esta máquina? No está generando conciencia. Seguramente está dando una respuesta en base al cómo yo le hice una pregunta, no necesariamente en base a lo que está pensando o lo que está creando, porque la inteligencia artificial no crea cosas, reinterpreta una realidad y da resultados. Reinterpreta una data y da resultados. Y esa es una diferencia que es súper importante entenderla en el cómo funciona. Y de hecho eso me lleva a un punto incluso más importante de la pregunta que me hacías antes de ¿nos van a reemplazar o no? Jamás. Porque una máquina no siente. Si yo a una máquina hoy en día le pongo a operar una empresa y simplemente le digo, sé tan rentable como pueda ser, va a ser un caos ecológico, va a ser un caos operativo, va a ser un caos administrativo, porque no parte del entender que las personas tenemos sentimientos, tenemos problemas y en el día a día nos podemos sentir de distintas formas y en el día a día no todas las decisiones son económicas. Esa es la principal razón por la cual las máquinas no nos van a poder reemplazar. Van a reemplazar muchos cargos, van a reemplazar muchos roles específicos dentro de empresas, pero no van a reemplazar el espíritu que uno tiene de empresa desde el principio. Completamente de acuerdo. Y algo que sé que es súper importante para esta conversación es, de primera mano, desde su equipo, desde los productos que ustedes desarrollan, ¿qué industrias o qué áreas de diferentes empresas está transformando por completo la inteligencia artificial? Ejemplos que se te vengan a la mente. Es que mi respuesta inicial iba a ser todas. Pero creo que, al menos desde nuestra perspectiva, donde más nos hemos venido enfocando es en sectores financieros, sectores de retail, sectores de consumo masivo,
sectores de seguros, que es donde vemos como un potencial muy transparente, muy rápido, muy grande. Hay otros sectores que son más la construcción, por ejemplo. La construcción sigue necesitando de gente que vaya, ponga las varillas y ponga el cemento. Nunca necesitó mayor automatización. Pero ¿qué es lo que está cambiando en ese tipo de sectores? El cómo comercializan, el cómo deciden cuál es su cliente ideal, cómo lo abordan, etcétera, etcétera, etcétera. Regresando a la pregunta, porque me fui por la tangente. Tranquilo. Creo que en esos sectores es donde nosotros más hemos visto el potencial, debido a que también son sectores que más han desarrollado sus ERPs y sus bases tecnológicas para tener datos. También son sectores muy cercanos al consumidor. Hay otros sectores que son muy tercerizados quizás, pero mientras más cercano estás al consumidor, más te va a interesar conocerlo a detalle, y la inteligencia artificial te permite conocer más en detalle a tu consumidor final. Entonces, incluso en el cómo nosotros lo estamos abordando hoy en día, nos estamos enfocando mucho en cómo mejoramos tus ingresos, cómo mejoramos tus ventas, cómo mejoramos tu adquisición de nuevos clientes en general. Ese enfoque que nosotros le hemos dado es porque también el tema de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías a veces es un leap of faith, es un salto al vacío de que no tienes ni idea qué es lo que va a pasar, pero dices, ok, si le apuesto a que este grupo de personas va a poder darme una solución basada en inteligencia artificial y mejorar mi situación. Si no le pegamos de alguna forma al número, al ingreso, al KPI de la empresa, a generarle un valor, no van a querer regresar por el segundo. Okay. Y a veces en procesos tal vez administrativos, por ejemplo, de un pago de una factura, de que se registre bien la factura, de que se compare con lo que estaba en su orden de compra, de que eso se valide si la factura era manual, cosas de ese estilo, no te pega ni en el ingreso ni en el costo. Algo te va a generar de optimizaciones, pero no te pega en números grandes. Entonces, evidentemente, no es donde más se invierte en este momento. Donde uno quiere en este momento estar es en la conversación en la que te subí tus ventas en 20, 30%, en 40%, y eso te mejora el resultado. Qué loco. El otro día vi en Twitter un video que para serte franco, me voló la cabeza. Era la interpretación de lo que estaba pasando en una sala de una cafetería a través de una cámara de seguridad. Y daba 2 datos. La cantidad de cafés que servía una cajera, o una mesera en este caso. Entonces, índice muy simple para medir productividad, y los minutos que estaba una persona sentada, uno de sus clientes. Y yo decía, igual, familia emprendedora, tenemos algunos negocios, y decía qué importantes son esos datos y qué difícil sería medir eso hace algunos años, ¿no? Tendría que alguien sentarse a ver todas las cámaras de seguridad, y aún así habría ciertos sesgos, ¿no? Entonces, igual, no sé si me puedes contar algún caso ya como bien puntual de alguna solución que han implementado ustedes, de algo que transformó o cambió por completo algún negocio. Se me ocurren varios ahorita, pero... Tenemos tiempo. Pero voy a tomar tu ejemplo, ¿ya? De una. Todo lo que tú acabas de mencionar se basa en una tecnología que se conoce como Computer Vision. Y quiero hacer 2 reflexiones cuando te mencioné este caso. Uno, el cómo funcionaba antes y por ende cómo está funcionando ahora. Y por otro lado, el cómo puedes revolucionar todo lo que está sucediendo a partir de eso. Primero, el cómo funcionaba antes, cómo funciona ahora. Construir esos modelos que te hagan ese tipo de datos antes era muy difícil y costoso. O sea, eran grandes corporaciones que desarrollaron esta tecnología que permite hacer reconocimiento de imágenes, y a partir del reconocimiento de imágenes permitía empezar a identificar patrones, y esos patrones se convertían en datos, y esos datos luego entraban en un modelo de inteligencia que te permitía utilizarlo. Hoy en día las versiones de ChatGPT 4 y algunas otras versiones de algunos modelos de AI que ya reconocen imágenes te permiten construir esto mucho más rápido y a un mucho menor costo. Lo cual realmente genera una capacidad mucho más grande de, ok, ahora puedo generar muchos casos de uso que antes tal vez me hubieran costado bastante tiempo hacerlo. Y te doy un ejemplo. Hace poco estuvimos haciendo un proyecto de servicio al cliente en el que todas las llamadas que reciben al call center siempre se quedaba al final de la llamada la típica encuesta, y a partir de esa encuesta generan KPIs y ven cómo les va.
Pero ¿cuánta gente cuelga las llamadas antes de siquiera haber tenido toda la conversación? Y es ok, convirtamos ese audio a texto. Primer paso. Transcripción. De texto, en cambio, saquemos un análisis de sentimiento y digámosle cuál es el sentimiento que tiene la persona o el que llamó con la empresa. Y veamos si entonces es un buen momento de llamarle y intentar venderle algo nuevo o de hacer una llamada de rescate para evitar perderlo. Pero te imaginas lo que es pasar de antes que una persona alce el teléfono y escuche la llamada en el back solo para saber si es que realmente la llamada era buena o mala, versus ahora que simplemente lo tienen automatizado y reciben un reporte rápido que dice estas llamadas fueron buenas, estas fueron malas. Y en las malas, por si acaso esto fue lo que resaltó como negativo, positivo, etcétera, etcétera. Y lo recibes. El caso de uso era espectacular. Nos demoramos como 6 meses, un poco más, hasta 9 meses en construirlo, liberarlo y sacarlo. Con ChatGPT hace poco estimamos cuánto nos costaría replicar el mismo caso y era 2 meses, 3 meses. Wow. Y lo más complicado del proceso, ¿por qué toma 2 meses, 3 meses? Es porque necesitas mucha data para seguir alimentando. Entonces tienes que generarle como un aprendizaje continuo al modelo hasta que realmente lo interpreta y lo hace. Esto para entender que las capacidades tecnológicas se han ampliado de una forma brutal y eso nos permite llegar muy rápido al mercado con distintas soluciones. Ahora sí, casos que han cambiado. El caso que te acabo de mencionar es un caso que es muy interesante, que cambia la perspectiva de los negocios, pero que al final del día no necesariamente es transformacional. Sí. Porque, dime. Algo que quería complementar ahí, que es que incluso en estas encuestas, a veces solo el generar la encuesta causa 2 diferentes cosas para mí. La primera es que a veces sí te molesta, porque dices, voy a contestar la encuesta, y te tienen 30 segundos en espera. Y es como, ya te cambió el sentimiento. Y tú puedes incluso poner bueno, pero ya estás molesto porque te hicieron esperar. Y segundo, desde una perspectiva de experimentación, siempre que te das cuenta que te están analizando, tu decisión cambia, ¿no? Por eso es súper interesante que cuando le analizas a alguien sin que esta persona sepa, realmente estás obteniendo información real, ¿no? Eso es lo que más me vuela la cabeza. Que estás identificando el sentimiento de cómo se comunicó un cliente. En serio, es increíble la época en la que vivimos. Y cuando veíamos esto, cuando lo construíamos a mano, por así decirlo, sí. se basa en qué tono te está hablando, qué palabras está usando, cómo las está componiendo, qué tan elocuente es mientras va hablando, y todo eso te permitía perfilarlo. Ahora todo eso sucede rápido porque la interpretación del lenguaje es mucho más rápida y eso lo optimiza muchísimo el caso. Pero eso me lleva como una pequeña intro al caso que yo siento que me ha parecido fantástico y es usando la misma lógica de análisis de sentimientos. Este es un proyecto que ahorita está funcionando de México a Argentina en casi todos los países, incluido Caribe y creo que de hecho es solo Ecuador, pero Ecuador está por entrar. Pero bueno, es como una empresa, una multinacional bastante grande, que no solo usa inteligencia artificial. Eso es lo interesante, es cómo usamos la inteligencia artificial para poder hacer este caso de uso. Y el cómo lo usamos lo usamos para extraer datos, para entender qué otra data podíamos adquirir de los clientes, para poder hacer procesamientos de cómo esa data realmente impacta dentro de todo lo que tenemos que hacer. Y una vez que tenemos todos los datos, es core simple. No nos complicamos con el resultado porque el resultado para el usuario tiene que ser lo más legible posible. Es decir, si yo te digo, mira, acabo de correr un modelo de inteligencia artificial que me sacó que este es tu cliente y que tienes que contarle estas cosas, la primera reacción de cualquier vendedor es ¿por qué? Yo conozco a mi cliente y en eso obviamente existe un poco de egos, pero yo conozco a mi cliente y yo veré cómo le atiendo. Versus decirle, mira, estas son las características que definen a tu cliente. Te recomiendo este pitch, pero por favor, atiéndele de esta forma. No automatizamos al 100% el proceso, pero generamos una serie de información alrededor del proceso que permite que el vendedor sea más eficiente, que sepa cómo asesorar Esto es para bares, restaurantes, etc. Es un modelo que básicamente, ahora sí, contando un poco más qué es lo que hace realmente todo el proceso, es
busca a partir de la dirección del bar, del restaurante, y haciendo todo un cruce de datos, busca las referencias geográficas y datos extras que puede encontrar sobre el restaurante en el que estás. Entonces tú estás comiendo en el restaurante que queda aquí al frente. Ok, vamos con la dirección y el nombre. Buscamos en distintas bases de datos de Google, de TripAdvisor, hacemos un poquito de inteligencia artificial para entender que el nombre obviamente puede ser interpretado de varias formas. Por ejemplo, un restaurante en Google puede decir restaurante, restaurant, res o solo R punto. Todo eso hay que enseñarle a un modelo para que lo sepa interpretar y sepa decir, sí, este es el restaurante adecuado. Incluso en la palabra McDonald's, hay gente que le escribe de 6,000 formas distintas. Hay unos que le ponen un apóstrofe, otros que le ponen un punto, otros que lo hacen con letras grandes, otros que se olvidan de la S al final. Si es que hiciéramos un match simple y sencillo, seguramente llegaríamos a pocos restaurantes porque no sabríamos si es que lo escribió bien o si es que... Entonces usamos un modelo que hace como un match completamente, se llama como Fuzzy, si mal estoy, que permite ir cuadrando que realmente estamos viendo los nombres correctos y que conforme va recibiendo la retroalimentación de que esto no lo había leído bien, va aprendiendo y va corrigiendo para poder entender si es que en Brasil, en lugar de restaurante, a algunos locales les dicen bares o le tienen algún otro nombre especial y con eso se va como cuadrando toda la información. Solo a partir de eso, nosotros podemos ir a Google y buscar un montón de información. Vamos a TripAdvisor, buscamos un montón de información sobre el bar, sobre el restaurante. Traemos toda esa información y la empezamos a procesar. En el mismo sentido del caso que te contaba antes del análisis de sentimientos, es ok, revisemos los reviews. Hagamos el mismo análisis de sentimientos para los reviews y veamos con qué sentimiento genera este restaurante en las personas. Y por ende, la marca que les está intentando vender estos productos, con qué sentimientos quiere estar atada a su marca. Y ese caso lo tenemos ahorita desplegado como te decía, de México a Argentina. Y es básicamente, al final, un modelo que les da información a los vendedores para que salgan y sepan cómo asesorar a sus bares, a sus restaurantes en campañas de activación de trade marketing y en algunas cosas adicionales, incluso en cómo preparan su planificación estratégica de cara al próximo año. Tuvimos que correr un montón el último mes porque nos tocaba correr data para todas las ciudades de Latinoamérica y era muy interesante porque la información que les puedes generar y incluso el cómo se la presentas a ratos a la gente influye más en el resultado que la calidad del modelo per se. Entonces era salir, buscar información, sí generar un modelo de calidad, pero lo más importante es cómo le íbamos a contar eso a los vendedores para que ellos lo puedan realmente aprovechar. Y eso obviamente es una perspectiva muy, muy sana e interesante, porque al final del día es lo que decía hace un momento. No estamos reemplazando a los vendedores haciendo campañas de activación. Estamos dándoles herramientas para que sean lo más eficientes posibles en su trabajo. Y en una segunda instancia, ese proyecto está madurando a también tener llamémosle copilot. Si es que hay algún problema de trademark, no es mío. Pero, digamos, hablemos de un copilot. A partir de esa información que tenemos sobre el bar, sobre el restaurante, ¿qué puede empezar a inferir un modelo de LLM? ¿Cómo le enseñamos a ese modelo a que realmente llegue con la data, le asesore al vendedor, pero empiece a tener una conversación con el vendedor de qué ideas pueden funcionar? Cómo le puede asesorar mejor a su cliente. Entonces, es útil el dato de que en ese restaurante consumen personas y usualmente está transitando alrededor de ese restaurante personas de entre 20 y 30 años. Sí. ¿Qué significa eso a efectos del producto que yo quiero vender? Claro que sí. Justo ahorita estamos en una zona cerca de muchos restaurantes y estoy seguro que los CEOs, gerentes, founders, propietarios que sean un poquito inteligentes podrían estar muy interesados en esa solución. Y de hecho lo están, como entiendo que son algunos de sus clientes. Y qué interesante, ¿no? Porque a veces como dueños de negocios tenemos este sesgo cognitivo que a veces metemos todas las carnes en el asador con un producto que nosotros creemos que es estrella, pero resulta que
no sé, alguna entrada, alguna sopa, algún plato X, es realmente el producto estelar. O así mismo hay otro que tenemos que mejorar porque en los reviews todo el mundo está hablando pestes de ese producto o lo que sea. Y al final del día, el poder interpretar lo más preciso posible eso va a afectar en todos los resultados de la empresa, ¿no? Y lo más interesante, independiente de la industria donde estemos, siempre nos pasa. Siempre. Esta es una conversación que tenemos con todos los clientes. Cuando usas herramientas de inteligencia artificial, o en general herramientas de estadísticas, pero también algunas apalancadas en inteligencia artificial, siempre es contraintuitivo. O sea, siempre hay por lo menos un resultado en el que no pensaron. Un resultado que dicen, eso no me hace sentido. Viene por acá, sí, como de una tangente. Y llega de la nada Sí, y sí. se dan cuenta y de pronto es un sí. ¿Cómo venía tomando decisiones a partir de algo que yo presentía que funcionaba de esta forma? Ahora voy a tomar decisiones basadas en datos. Y al final del día eso es lo más importante. Una frase que usamos últimamente en King Analytics es, al final del día lo que nosotros queremos hacer es contar historias. Contar historias a partir de los datos. Contar historias en retail, contar historias en deporte, contar historias en consumo masivo, contar historias en finance, en instituciones financieras, en bancos, en lenders, etcétera, etcétera. Pero al final del día lo que nosotros realmente estamos haciendo con las empresas es ayudarles a contar su historia. Wow, qué interesante. Y disculpa que explote tanto tu memoria, que entiendo que a veces uno cuando está conversando no se le vienen, ¿no? Porque son tantos casos, tantos clientes. Pero algún resultado memorable para ti que sea contraintuitivo, de algo que encontraron con los datos que analizaron, con las soluciones que crearon de alguna empresa. Sí, yo soy el culpable, discúlpame, pero... Todos, y si te das cuenta, bordeo mucho los nombres de las empresas porque obviamente son resultados importantes para cada empresa que no queremos de ninguna forma que sean públicos. Al final sí. esto termina en las redes, alguien hace el transcript de esto y de pronto se convierte en parte de algún modelo de inteligencia en otra parte. Entonces, obviamente, tengo que tener cuidado con los nombres de los clientes, pero sí, o sea... Y pasa en todas las industrias, de nuevo. Sí. Claro, tal vez puedes cambiarle, ya digamos que es de restaurantes, pero digamos que es de carros. No sé, que le cambies la industria para que... Es que más allá de eso, al punto al que quería llegar es... En todas las industrias siempre encontramos casos en los que el cliente igual a veces decide ir por su instinto y se puede equivocar. Sí, y cuando sucede... Más me refería a que lo sustituyas para el ejemplo por temas de confidencialidad. Va. Sí, ajá. Hay efectos prácticos de un caso de uso que haya sido transformacional. Es que tengo algunos, entonces se me vienen algunas cosas a la mente, pero... Me voy a ir por el que se me vino primero a la mente. Nosotros hacemos una prueba con personas que usen el modelo y personas que no usen el modelo para ver los resultados. Porque cuando tú sales y en general cuando estás vendiendo cualquier producto en consumo masivo, tus ventas siempre van a ir incrementando. Si están decreciendo, significa que fracasaste como empresa. Entonces, en cualquier empresa de consumo masivo sabemos que todos los años están creciendo 20% en sus ventas, por así decirlo. Sin hacer ningún esfuerzo adicional. Exacto. Entonces, la única forma de realmente probar un modelo es sentarnos y correrlo, el modelo, para ver cuál es el diferencial que generó versus las personas que no lo usan. En una muestra aleatoria. Tuvimos un caso que está apalancado para todo lo que es prospección de nuevos clientes, que es todo lo que signifique qué tipo de cliente tengo, qué perfil maneja, cómo tengo un modelo que constantemente me dice cuál es mi cliente ideal, qué es lo que debería tener, etcétera, etcétera. Y te estoy hablando de resultados de 30% más de crecimiento en los grupos. Wow. Te estoy hablando de crecimiento a nivel de clientes exponencial, de ni siquiera sabía que existía esa empresa y de pronto ya le están vendiendo esa tienda de barrio, ese bar, restaurante, y ya le están vendiendo directamente a ellos. Y creo que eso siempre genera como estos casos de confianza y a partir de eso se sigue construyendo cosas encima que te llevan a atender distintos sectores. Otro caso, y creo que es uno de los que más nos apasiona pero al mismo tiempo más nos duele, es el caso del fútbol.
Sí, justo te tenía un par de preguntas en ese tema. Porque nosotros como empresa hacemos muchas cosas en el ámbito deportivo, principalmente fútbol. Pero el fútbol es pasión. El fútbol es emoción, el fútbol es instinto, el fútbol es muchas cosas. Pero la data dice ciertos temas. Entonces, en un partido, no voy a mencionar cuándo, cómo ni con quién, nosotros sabíamos hacia dónde estaban pateando los penales los jugadores. Y el arquero, siguiendo su instinto, se iba para otro lado. Y eso era tan frustrante, tan contraintuitivo de todo lo que habíamos trabajado para darles esa información. Pero va a patear a la esquina inferior izquierda y el arquero se lanzaba para la derecha inferior y era... No, claro. Nosotros habíamos dicho que la probabilidad de que patee a esa esquina, que la inferior izquierda, era 83%. Igual el arquero decidió. No, desde una perspectiva muy purista de datos, es un por qué lo decidió de esa forma. Desde una perspectiva mucho más personal, tiene emociones el arquero. Tal vez ni siquiera estaba pensando en la información que le dimos, estaba pensando mucho más en, a ver, voy a tapar este penal, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Incluso a veces la mente de las personas nos juega en negativo porque nos anticipa el qué va a pasar si lo tapo, qué va a pasar si no lo tapo. Y toda esa carga mental lleva a que a veces no tomemos tantas decisiones guiadas por los datos. Pero nos ha pasado y las sufrimos y de hecho nos dolió muchísimo esa pérdida. Wow, es que claro, por naturaleza, ¿no? Tendemos a querer estar un paso adelante, tal vez siguiendo nuestro instinto, pero siento que para acercarnos a la verdad, hoy por hoy necesitamos utilizar la estadística, la data más que nunca, ¿no? El instinto es importante para ciertas decisiones de la vida, pero para la toma de decisiones en negocios, siento que la data puede darnos resultados mucho más reales. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14,000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Vamos justo al tema del fútbol, ¿ya? Entiendo que igual trabajan con algunos equipos en el mundo. Me parece impresionante lo que hacen. De hecho, así es como los conocí. Fue una charla esta de Neocom en la San Francisco este año. Y ahí nos contaron un poco del éxito que tienen acá, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar igual, aparte porque estamos en un país súper futbolero, ¿no? Aparte de estas estadísticas de qué tan probable es hacia qué lado se puede lanzar un arquero, ¿qué otros datos, pueden ser intuitivos o contraintuitivos, están analizando en el fútbol? Nosotros en realidad en fútbol hacemos algo que va en contra del Big Data. Okay. Porque siempre que pensabas en data y mientras más data mejor, etcétera, 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 siempre llegas a la conclusión de, ok, no siempre más data es mejor. En el fútbol pasa eso. En el fútbol no nos podemos preocupar de grandes bases de datos. Tenemos que preocuparnos de pequeñas bases de datos que nos generan información pura y madura que nos permite tomar decisiones. Y cuando digo tomar decisiones, es decisiones desde el desempeño dentro de un partido hasta cuál es el mejor equipo posible a nivel de cuando estás haciendo scouting, a nivel de cómo mejorar el performance de un jugador específico. Porque, y incluso para que lo tengas presente, el cómo nosotros abordamos esto es desde la recolección de datos, donde en algunos casos también usamos inteligencia artificial, hasta modelos que nos permiten saber, ok, cuáles son los índices que permiten que un equipo sea exitoso según las metas. Entonces, empezamos a trabajar con el equipo X.
en cualquier lado del mundo. Y nos dice, nuestra meta es ser campeones de la Libertadores. Es un ok. ¿Qué factores en común han tenido todos los equipos que han sido campeones de la Libertadores? ¿Cuáles son los índices, los indicadores que nos dicen la probabilidad de éxito de un equipo que está jugando en la Libertadores? Es un ok. Quizás es el XPG, es un indicador que solemos usar bastante, que es la expectativa de goles. Es un ok. Todos los campeones de la Libertadores han tenido, voy a decir cualquier número, tres como XPG al final de todos sus encuentros. Obviamente esto es un índice que se construye en base a un montón de información que sale de todo eso. Pero ese dato nos permite decir, ok, tienes que hacer mejoras en tu ataque, tienes que hacer mejoras en tu media, tienes que poder hacer mejoras. No es solo el generar toda esta inteligencia del dato y el cómo se ve, sino también es el, ok, a partir de eso, ¿qué recomendaciones puedo tener? ¿Cuál es el benchmark ideal contra el que voy a trabajar? Entonces, detrás de eso hay muchísima información. Hay información de qué tan eficientes son los pases en ciertas zonas del campo, hasta qué tan eficientes son las patadas desde afuera del campo, adentro del campo, cuál es la probabilidad de que meta un gol un delantero específico, si es que está dentro del área chica del arco versus estar a mitad de cancha o en la mitad de la cancha del equipo contrario. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Y a partir de probabilidades determinarle a un jugador mira, te va mejor cuando haces esto, te va peor cuando haces este tipo de acciones. Puedes mejorar este tipo de cosas. Y luego de eso ya entra toda la definición de los coaches, que es obviamente el empuje, el hacer que sus jugadores realmente quieran hacerlo, mejoren en los números específicos que tienen que mejorar. Entonces, para nosotros el proceso en fútbol es extraer mucha información que luego la llevamos a un nivel micro para que todos los equipos puedan tomar decisiones. Pero luego entra el equipo de ok, cómo el entrenador convence a cada jugador de jugar su rol. Cómo sabe en qué espacios tiene que poder mejorar, cómo sabe en qué espacios puede empujarlos, cómo sabe cuándo presionar al final de un partido, cómo son los 10 últimos minutos de un partido. La dinámica es muy distinta a los 80 minutos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso incluso cuando ya lo llevas a un nivel posterior a partidos es un ok, ¿cómo o cuál es el jugador ideal para el cómo juegas tú, para el cómo alineas tú? ¿Qué jugadores hay disponibles en el mercado? ¿A quién quieres que analicemos? ¿Cuáles son los índices que me dicen que ese jugador puede ser exitoso en tu equipo? Y ayudamos en el proceso de scouting. Y en un nivel quizás más de persona, que es algo que también estamos intentando desarrollar mucho hoy en día, es el cómo ayudo a la persona a desarrollarse. Tenemos una aplicación que funciona más a nivel de academias en Estados Unidos, academias de fútbol, que le permite a una persona, yo por ejemplo, un par de partidos han sido grabados en video y luego saco mis resultados, no me fue muy bien que digamos, pero más allá de eso es el, ok, ya sé dónde tengo que mejorar. Sé cómo funciona cuando yo estoy presionando, sé cómo mi equipo funciona cuando yo estaba jugando y eso me ayuda a mí a mejorar en el contexto del equipo con el que estoy jugando. Y eso ayuda mucho a los jugadores que están en etapas tempranas a desarrollarse de mejor forma, a saber por dónde presionar, a saber desde qué áreas puede patear de mejor forma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información detrás de eso y obviamente hay un montón de indicadores que se construyen. Pero así es como abordamos todo lo que es fútbol y deporte. Tienen un cliente que es bastante importante y ustedes lo comparten con mucho orgullo y quería preguntarte primero si puedo compartirlo en este podcast. Claro, con gusto. Y es la verde amarela, ¿no? Es la Federación Brasilera de Fútbol. Lo cual me parece un poco utópico, pero desde una buena perspectiva. ¿En qué sentido? Brasil, históricamente, es uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Y Ecuador, por ahí, ha tenido algunos éxitos de los últimos años, pero históricamente no tenemos comparación con lo que es Brasil. Y para mí, en serio, me siento muy orgulloso al saber que una empresa ecuatoriana está liderando ahí todo este tema de inteligencia artificial y data analytics de un equipo como el de Brasil. No sé si nos puedes contar por ahí cómo fue que llegaron. Entiendo que renovaron, entiendo que trabajan algún tiempo con ellos. Entonces igual, si nos puedes dar datos de este cliente sería súper interesante. Lo que nos puedas contar. Claro. Obviamente no voy a hablar de las estadísticas y de todos los resultados que tienen, pero nosotros como empresa, y más bien lo voy a contar desde esa perspectiva para que tengan una visión súper clara.
tenemos una perspectiva muy de nos gusta colaborar. Sí, incluso nuestro nombre nace de una cosa que se llama King Theory, que básicamente es la teoría de la evolución de las especies, pero en una versión avanzada, donde dice que si colaboras entre especies tienes más probabilidades de éxito en toda tu evolución. Pero dicho todo eso, nosotros siempre nos comprometemos con los resultados de los clientes. Eso nos llevó en su momento a trabajar con un equipo en Brasil, en donde nuestro founder original, Andrés Pérez, siempre nos cuenta la historia de cómo lo convenció al presidente de este club que lo contrate, porque era la primera vez que lo iba a hacer. Y era básicamente con una analogía a Moneyball, que es, ok, el presidente de este club de fútbol le dijo, pero esto entonces es como Moneyball. Y él le respondió, ¿quieres ser Brad Pitt? Y así empezó nuestra historia con nuestro primer club, que fue nuestro cliente. Y afortunadamente siempre tenemos tal nivel de compromiso con los clubes, con los resultados, que eso nos llevó a tener un caso de éxito muy importante con este club, que llegó hasta resultados muy importantes y que eventualmente en este mundo de Brasil nos fue abriendo puertas con otros clubes. Okay. Llegando a un punto en el que algunas personas que empezaron a participar directamente con Brasil como selección ya habían trabajado con nosotros y por ende nos llamaron y entramos. Wow. Y así entramos con Brasil. Hoy en día hacemos más cosas con ellos. Trabajamos con todas sus divisiones en términos de análisis deportivo y de desempeño. Pero también trabajamos en un par de cosas de media. Ellos usan un tool nuestro que les automatiza todos los posts en Instagram durante partidos. Entonces, están jugando el partido y básicamente ese rato escogen un jugador, escogen más o menos 3 datos que quisieran presentar del jugador hasta medio tiempo, hacen algunas actualizaciones de logos que quisieran que salen y sale el post y se postea directamente a redes y con eso ellos tienen simplificado su proceso. Entonces, es una relación que va creciendo con la que seguimos sintiéndonos muy orgullosos. Nuestro equipo de sports son unos absolutos cracks y la siguen rompiendo todo el tiempo con más equipos y con más ideas que vamos a ir desarrollando durante los siguientes años venideros, pero creo que definitivamente el tener a la selección de Brasil no solo ha sido un orgullo como empresa ecuatoriana tener a una selección tan grande, sino también un proceso de aprendizaje gigantesco, porque hay que estar a la altura de una selección de ese estilo y obviamente eso nos lleva a estándares más altos, a preguntarnos constantemente qué más podemos hacer y a exigir mucho más en todo lo que hacemos y a todo nuestro equipo. Qué chévere, felicitaciones y síganla enseñando a Brasil cómo se juega fútbol. Ahora, entiendo que tienen justo una división deportiva. ¿Hay algún otro deporte que tal vez está como en una planificación a largo plazo que les gustaría empezar a analizar o que ya lo están haciendo aparte del fútbol? Más a nivel de pasiones personales. Ok, sí, perfecto. Pero en realidad a nivel de fútbol es donde más enfocados estamos y donde en general esperamos seguir avanzando. Pero estamos desarrollando toda la solución de Computer Vision a nivel de extracción de datos, que creemos que va a ser cada vez es más eficiente el proceso, entonces cada vez mejora muchos de nuestros procesos internos, porque para toda la recolección de datos nosotros lo podemos hacer manual o lo podemos hacer a través de una máquina. Usualmente la manual es como la que más confianza le tienes porque por naturaleza, porque obviamente hay algunas cosas ahí que uno puede pulir, limpiar, versus la máquina que obviamente sigue aprendiendo. Pero con las nuevas tecnologías, la facilidad de la tecnología y de la metodología para extraer esos datos sí nos ha abierto la pregunta de, ok, ¿para qué otros deportes podemos sacarlo? Entonces, irónicamente, nuestro gerente de sports es fanático del básquet. Ay, qué bacán. Nuestro head de sports es fanático del básquet y por ende le interesa mucho. Yo soy fanático del fútbol americano, de la Fórmula 1. Entonces, todo lo que tenga que ver con datos realmente nos apasiona, nos interesa. No tenemos un plan. Ahorita nuestro enfoque es 100% fútbol, terminar de explotar este mercado. Y cuando digo explotar no me refiero a económicamente, sino a explotar el conocimiento que todavía existe allá adentro y el poder llevar a más equipos a un mejor estadio que en el que se encuentran ahora. Pero seguramente más adelante nos apuntaremos por el lado de, ok, cómo extraemos datos a explorar básquet, explorar otros deportes.
Y también los grupos deportivos hoy en día son más grandes. Algunos grupos deportivos con los que trabajamos no solo son dueños de equipos de fútbol, sino de otros deportes, y eso también nos ha abierto en algunas ocasiones conversaciones distintas. Pero creo que en este momento nuestro principal interés es de enfocarnos en garantizar que estamos explotando este mercado, que lo estamos desarrollando bien y que nuestros clientes se llevan la mejor versión de nosotros. Y cuando querramos explotar básquet, lo vamos a hacer de la misma forma, con el mismo principio de cómo mejoramos a nuestros clientes hasta el último punto con toda nuestra atención. Qué cool. Por ahí entiendo que toda la data, todos los procesos, sistemas que están desarrollando están enfocados en deportes de equipo. Es por esto que está el fútbol, luego el básquet. Por este podcast han pasado algunos deportistas. Por ahí está Karl Egloff, que es un speed climber. Ya asciende volcanes, montañas y tiene algunos récords a nivel mundial. Entonces, sería interesante, ahí hay igual como una pasión muy personal, que puedan analizar un poco más esta parte de física, excelencia física, ¿no? Cómo podemos llevar ya a un nivel más como fisiológico, más individualista, los límites del cuerpo, ¿no? Sería súper interesante que algún rato se pueda involucrar con esto. Que de hecho, me contaste que hay algunas variables que van por ahí también, ¿no? Definitivamente. Y creo que nuestro principio es todo lo que tenga datos es Vamos. analizable. Yeah. Simplemente ahorita es más un tema de, ok, no, nos queremos enfocar en esto. Bien. Pero en general, creo que dentro del equipo incluso tenemos gente que le apasiona 6,000 y una cosas y todos quieren como que, pero es que me gustaría analizar este tema y es un, sí, hagámoslo. Hagámoslo como un hobby y veamos hasta dónde lo podemos llevar como un hobby hasta que realmente se pueda convertir en un caso de uso y algo que podamos explotar al 100%. Ahora, cuando se comunican con un cliente, digamos, justo regresando digamos que es la selección de Brasil, y les dicen, ¿saben qué? Quiero ser campeón del mundo. Regresando al mundo empresarial. Quiero ser el líder de la industria o quiero vender más. ¿Puede ser tan general un objetivo que les propongan y ustedes abordarlo? ¿O tienen que ser un poquito más específicos tal vez? Soy economista, entonces voy a responder como buen economista. Depende. Ok. Un objetivo general, al final del día sigue siendo un objetivo. Evidentemente no marca una ruta completa de cómo quiere llegar a eso o dónde está dispuesto a gastar más. Pero si nos dice como que quiero ser líder en snacks o líder en venta de verduras en el próximo año, es un ok, por lo menos eso ya nos marca una pauta de dónde quiere crecer y más o menos cuáles son sus prioridades. ¿Quiere ser líder en ventas? Y ahí en cambio empieza un proceso que es muy consultivo, que es cómo bajo tu idea algo ejecutable. Porque al final del día los modelos te van a interpretar un proceso específico. Un modelo de Machine Learning no te va a decir vende esto en esta industria al mismo tiempo, pero corta costos aquí. Son modelos distintos. Entonces, si lo podemos cortar a casos de uso específicos, y así es como nosotros usualmente abordamos, digamos, donde un cliente, y le decimos, cuéntame tu proceso y dime cuáles son tus problemas. Y cuando nos empiezan a contar cuáles son todos sus problemas, empiezan a salir rápidamente el, ok, por aquí creo que hay un camino, por aquí creo que hay otro camino, y a partir de eso empezamos a construir el, ok, si esos son los casos de uso que te van a llevar al objetivo principal que tienes, vamos por el primero y el más grande, el que más valor te va a agregar, porque necesitamos que toda la empresa entre en la misma sintonía con este proyecto que tú, que eres el CEO y quieres estar como, y estás 100% convencido de esto. Necesitamos que el resto de la empresa se convenza. Ok, vamos por el primer caso. Y empezamos a trabajar en ese primer caso. Y vamos agregando valor. ¿Podemos llegar al objetivo final? Sí. Pero siempre vamos a tener que pasar por un proceso consultivo de primero entender a la empresa de principio a fin y a partir de eso decir, ok, por acá te puedo llevar a este camino, por acá te puedo ayudar con este tema o por acá puedo hacer ciertas mejoras que también te van a aportar a tu objetivo final. Al final del día es un proceso de dime qué quieres lograr y poco a poco yo te voy a decir cómo te llevo en ese camino. Y eso puede introducir herramientas de analítica, herramientas de inteligencia artificial, distintas herramientas. En algunos casos es solo un dato adicional que se necesita o una conexión rápida a un API, pero te vamos a poder guiar. Y lo más importante es que, de nuevo, podamos contar tu historia. Y usando el ejemplo que me dabas, es la historia de cómo se convirtió en
mayor vendedor de verduras de Ecuador. Claro, qué interesante. Y de hecho, creería que muchos clientes les llegan con ciertos objetivos, ciertas metas, y en este proceso consultivo más bien las cambian, ¿no? Dicen, mira, solo acá ya me di cuenta que tal vez hay que solucionar o mejorar esto de acá antes de preocuparme por vender más. Me invento. Debe ser algo bastante común que les debe pasar, ¿no? Es completamente común. Y de nuevo regresamos al espíritu con el que siempre trabajamos de colaboración. A nosotros nos gusta colaborar, por lo tanto, el primer objetivo que tú tengas, te voy a ayudar a madurarlo. Y te voy a ir contando lo que tu data me está diciendo. Y te voy a ir contando las historias de tus datos. Y eso va a hacer que tu objetivo madure. Quizás tu objetivo debería haber sido más ambicioso o quizás tu objetivo debería haber estado enfocado en otra cosa. Yo te voy a ir contando para llegar a esas conclusiones juntos. Entiendo que trabajan en algunas industrias, como conversábamos, ¿no? Aquí en Ecuador, desde comprar una casa hasta comprar un encebollado, vamos creando este historial crediticio, ¿no? A través de las diferentes formas de las cuales gastamos nuestro dinero o invertimos o lo que sea. ¿Qué es algo que ustedes están tratando de abordar al crear este historial crediticio? Una problemática que yo identifico desde lejos, ¿no? Veo que muchas cooperativas, bancos dan crédito a personas que no están tan bien, incluso con estos informes que obtienen por algunas entidades gubernamentales que dicen que tienen cierto historial cuando no es así. Siento que todo está como desconectado, ¿no? Como que entonces quisiera más bien que me cuentes tú cuál es su enfoque para abordar esto del historial. A ver, nuestro enfoque en general para todas las problemáticas como las que tú acabas de plantear. De entrada, la problemática que tú acabas de plantear es me hacen falta datos para saber si es que realmente le debería dar un crédito o no a esa persona. O sea, actualmente, ponte a un nivel de Ecuador, no hay los suficientes datos. Exacto. Y el tema es cómo puedo generar esa información. Ok. Y ese es nuestro primer approach. De hecho, nuestra empresa hermana Alscore, que nació de Kim, pero hoy en día es una empresa completamente independiente, que nuestro founder es el CEO de esa empresa. De hecho, se dedica mucho a justo explotar fuentes de datos alternativos que permiten analizar más el perfil crediticio de la gente. Y nosotros, evidentemente, tal vez en una perspectiva mucho más consultiva, lo abordamos de la misma forma. No se basa mucho en no le des crédito, al contrario, es cómo das más créditos más seguros. Porque al final del día la información de un buró crediticio sigue siendo completamente restringida a lo que hayas hecho en tu vida financiera con un banco, con una tarjeta de crédito. Si no has tenido tarjeta de crédito en toda tu vida y no has tenido unas transacciones realmente a través de una cuenta de banco, no tienes historial crediticio. Por lo tanto, no existes. Pero quién sabe, quizás acabas de emigrar de otro país, de Ecuador, no tienes historial crediticio, pero viniste con un poco de dinero y eres una persona inteligente y está moviéndose activamente en la sociedad y por ende puedes desarrollar nuevas cosas. Ok, ahí es donde existe un potencial de datos que desde el dónde vives me dice mucho sobre el cómo vives y por ende cuál es tu verdadera capacidad de pago. Claro, Entonces, digamos que crees en las criptomonedas y justo vienes de otro país y te vas a vivir en el barrio más aniñado de Quito. Es como, ahí tienes un dato, ¿no? Exacto, y hay distinta información. Es ¿qué es exacta? ¿Cómo vive esta persona? ¿Qué otras fuentes de ingreso tiene? ¿Qué tan movido es? ¿En qué mercados está? ¿Qué tan informales son? Son muchas variables. Y nuestra forma de abordarlo es consigamos más datos. ¿Qué puedo inferir de la dirección donde vives? ¿Qué puedo inferir de el vehículo que manejas? ¿Qué puedo inferir de por dónde te mueves tradicionalmente? ¿Qué puedo inferir de otra data que tal vez no sea parte del historial crediticio, pero sí de que nunca has tenido una multa por exceso de velocidad? Me dice mucho de la personalidad de la persona, cumple reglas, está dentro de las normas. Me dice muchas cosas. Y cuando abordamos esto es primero extraer toda esa información y luego ver qué tan relevante es. Porque al final del día yo puedo decirte, vives en una casa de color amarillo. No necesariamente eso tiene una influencia con cómo tú te vas a comportar a nivel crediticio. Pero ya te dije que vives en una casa de color amarillo. La pregunta ahí es ¿qué datos de todos los que acabo de obtener me sirven para realmente perfilar tu historial crediticio? De hecho, nosotros, como King Analytics, donde más estamos enfocados, no es tanto en el mercado latinoamericano para este tema de
de scoring crediticio es más en el mercado de Estados Unidos, donde trabajamos fuerte en una industria que es de equipment leasing, todo lo que es financiamiento de equipos, de tractores, de temas de ese estilo. Y ahí, por ejemplo, hay datos que son increíblemente relevantes, pero que a veces uno no dimensiona qué tan importantes pueden llegar a ser. En una empresa que trabajamos, son la financiera de todo lo que es Isuzu para Norteamérica. Siempre al final del proceso, después de que había una decisión de, ok, sí, dale el préstamo a esta persona, había una persona que entraba a Google, veía la dirección de la empresa que les acababa de pedir el crédito para sus camiones y veía si la zona tenía un tractor o no. O sea, o tenía parqueadero para tractores. Y si no tenía parqueadero para tractores, generaba la pregunta de, ok, entonces ¿para qué me pidió un préstamo para comprar 5 tractores? ¿Entiendes? Wow. El solo poder automatizar ese dato, que hoy en día lo hacemos extrayendo la imagen de Google, analizando cómo está distribuido el espacio y con eso llegando a una conclusión, es un cambio radical en el cómo ejecutaban su proceso y qué tanta otra información podemos extraer. A nivel de tractores, ¿cuántas multas tienen? ¿Cuántos choques tiene una empresa? Más o menos cuál es el comportamiento de sus conductores, cada cuánto hacen revisiones vehiculares de sus tractores, etcétera, etcétera, etcétera. Nos da un montón de información que nos permite decir, sí, este es un sujeto de crédito para que tú le des un lease para el tractor. Y eso es extremadamente interesante. Entonces, es un problema que a veces uno dice, bueno, en Estados Unidos quizás lo tienen un poco más solventado. No, somos una empresa que lo está solventando para ellos. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Desde la perspectiva anecdótica de lo que le pasó a un amigo el otro día, y cambiándote un poquito de tema, le roban el celular, ¿ya? Y la gente no entiende lo grave que es realmente que te pase eso hoy en día, ¿no? Tenía algo de criptomonedas en Binance, le vaciaron, increíble. Accedieron a su banca web, igual se sacaron algo de dinero. Y al final del día, la gente no entiende que cuando te roban el celular, muy aparte de la pérdida económica del activo del celular, es este robo de identidad, ¿no? Que siento que muy pocas personas, muy pocas empresas son realmente conscientes de lo importante que es estar pendiente de estos temas, ¿no? Desde una perspectiva personal o tal vez desde King, no sé cuáles son sus esfuerzos por tratar de aportar al tema de privacidad, de control de fraude, de todas estas problemáticas. A nivel de personas específicamente no tenemos un caso de uso. A nivel de empresas, en la misma línea del scoring crediticio y de cómo usamos data alternativa, también la aplicamos para fraude. Nosotros, por ejemplo, cuando alguien pide un crédito y es una empresa y te dan su página web, hacemos una lectura automatizada de la página web para saber si es que, si es que existe y si es que realmente es la página que nos están diciendo que es la página de su empresa. Uh-huh. Pero 2, ver si lo que promueven en su página web coincide con el giro de negocio que nos están describiendo y con la razón por la cual podrían llegar a necesitar un tipo de equipamiento, tractor, etcétera, etcétera. Solo eso nos dice mucho sobre qué tan frágiles somos de cara a un riesgo de fraude, a que pidan un crédito ilícito. Pero eso aplica para todo.
Sí, sí. Porque evidentemente en nuestro approach de buscar más datos y de explotarlos y de sacarlos y de hacer proxy y de hacer todo esto, se encuentra una cantidad de cosas increíble que te sirven a nivel corporativo, evidentemente, para tomar decisiones de instituciones financieras. Hasta, ok, cómo el comportamiento de una persona se ve afectado por A, B o C razones dentro del... Me invento. Tu celular está configurado en portugués. Ok, ¿por qué está configurado en portugués y qué tipo de influencia tiene eso con el comportamiento que tú tienes como usuario de cualquier servicio? A ese tipo de cosas es a las que nos pegamos para intentar entender un poco más a los usuarios. Ojo, una aclaración aquí. Nosotros nunca podemos ver a un usuario, es decir, yo no puedo coger y decir, Charlie tiene su celular en portugués. No, lo que nosotros hacemos es, en esta zona existe un promedio estadístico que me dice que es más probable que lo tenga configurado en portugués que en inglés, que en español. Y eso tiene este tipo de impacto en distintas acciones. Por otro lado, como empresa, a nivel de privacidad, nosotros desde este año sí tomamos la decisión radical y muy fuerte de decir, ok, no podemos exponernos de ninguna forma. Nuestros clientes también están expuestos y nosotros estamos expuestos. Y salimos a hacer una certificación en GDPR, que es como un estándar mundial para todo lo que es la gestión de datos. Y por otro lado también una certificación en SOC 2, que es para todo lo que es seguridad de la información. Y en eso hemos trabajado arduamente este año todo nuestro equipo para garantizar que los datos están seguros, están protegidos en cualquier momento. Procesos más limpios que nos permiten y nos evitan el recibir información de manera informal, por poco en hojas de Excel, a través de correo. Y si lo llegamos a recibir de esa forma, es ok, ¿cómo lo vamos a tratar de principio a fin para evitar que eso se pierda o que alguien se pueda llevar? Garantizar que nadie se pueda descargar nada de información cuando estamos trabajando con cualquier cliente es extremadamente importante, porque si bien nosotros no recibimos información confidencial que no esté cifrada, porque obviamente nos expondría muy fuertemente, recibimos información relevante sobre el comportamiento de A, B o C empresas. Ok, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo evitamos que esa información luego corra algún riesgo? Es para nosotros lo más importante. Y a nivel de cada persona en la empresa, obviamente las buenas prácticas que nosotros tenemos a nivel de empresa también se pueden ir llevando hacia prácticas más personales de, ok, ¿qué tan importante es una identificación de multifactor en un correo? ¿Y qué tan importante es una identificación de multifactor en una cuenta bancaria? Muy importante. Sí, Y evidentemente también hay mucha capacitación interna para que la gente entienda este tipo de cosas y poco a poco se vayan adaptando. Es un proceso, porque a la gente le cuesta adaptarse a nuevos procesos que le exigen más clics, pero los estamos dando y creo que, mejor dicho, estamos ya completamente certificados y lo que queremos lograr de cara al próximo año es seguirnos certificando en otras metodologías para detectar cualquier vulnerabilidad que hoy en día afortunadamente no tenemos. Creo que esta ha sido una mini masterclass de que realmente la data, la información es poder, ¿no? Te puede traer muchas cosas a un nivel de negocios personal bastante interesantes, ¿no? Cómo al tener información tan valiosa de empresas, de equipos, ¿cuál es su enfoque ético? Es decir, ¿qué les dicen a sus clientes para decir que estén tranquilos? Regreso a la palabra que he mencionado 4 veces creo a lo largo de esta entrevista, que es colaboración. Y cuando hablamos de colaboración, de verdad, nosotros lo llevamos al extremo. A nosotros, por así decirlo, no solo tenemos el interés de hacer dinero a través de la consultoría, tenemos el interés de que nuestros clientes se diferencien a través de nuestra consultoría. Tenemos la intención de que nuestros clientes reciban valor de todo lo que hacemos. Y si saliéramos y vendiéramos datos, obviamente es un sí, recibí un montón de valor, porque el modelo está perfecto, pero perdí un montón de competitividad porque ahora esa información está en el mercado. Entonces está completamente en contra de los intereses de nuestros clientes. Y nosotros, por encima de cualquier cosa, cuidamos los intereses de nuestros clientes y de nuestros empleados. ¿Cuál podrías decir que es su diferenciador? Porque, a ver, hemos demostrado que los datos son importantes, pero pienso que es su interpretación, son ciertas perspectivas, ciertos procesos que es lo que realmente le agrega valor, ¿no? Y que les podría llegar a diferenciar a alguien que maneja bien ChatGPT, me invento. Entonces, no sé si nos puedes contar qué es lo que al final del día también les diferencia, ¿no? Es un proceso
bastante integral que nosotros buscamos llevar con cualquier tema que tenga que ver con datos. Como dices, cualquier aficionado y cuando digo aficionado, más bien es cualquier experto, porque también hay gente que es aficionada, pero se mete en cursos de distintas cosas y se convierten en unos absolutos cracks y lo pueden romper. O leen todo el día noticias sobre un montón de cosas, ¿no? Pero la forma en la que nosotros abordamos cualquier problemática de cliente es un proceso bastante integral de primero entender cuál es la necesidad que tiene. Entonces hay un proceso que hace un momento lo mencionaba, es consultivo. Detrás del cómo uso estas metodologías y estas tecnologías que existen para generar el caso de uso en esta industria que ya conozco, donde más valor le puedo sacar, donde ya conozco las mejores prácticas, donde ya sé lo que funciona y lo que no funciona. Y a partir de eso es unir conocimiento de industria con conocimiento de metodologías y encontrarnos en un punto medio en el que decimos, ok, todas estas metodologías pueden ser utilizadas para este caso de uso que va a aprovechar esta industria y que va a generar este retorno. Esa es nuestra visión siempre que estamos abordando cualquier proyecto. Hay otras empresas, y esto no lo digo con afán de menospreciarlas, pero evidentemente son mucho más como especialistas en una metodología o solo en una industria. Nosotros somos mucho más de qué es lo que le va a agregar valor a mi cliente y cómo encontramos un punto medio dentro de todo eso. Entonces, vamos por varios caminos. A veces, hace poco teníamos un cliente que justo nos pedía un copilot para su empresa y cómo lo va a tratar. Es un, ok, hagámoslo en ChatGPT, hagámoslo en Llama, hagámoslo en Bard y vemos cuál va mejor. Y era para un tema de procesamiento del lenguaje más natural. Entonces, terminaba siendo como un caso de cuáles son las principales diferencias que encuentras. Porque por más que se basen en la misma metodología, tienen sus diferenciadores. Hay unas que son más técnicas por la información que fue cargada desde el principio y otras que son más receptivas porque usaron quizás información de redes sociales para entrenarse. Es un, ok, ¿cómo te agrega valor cualquiera de los tres escenarios que te planteo y cuál es el que más valor te agrega para el caso de uso específico? Es la forma en la que nosotros lo abordamos. Entonces, cuando hablamos de todo este tema de colaboración y de todo lo que realmente queremos hacer como empresa, realmente es colaboración a partir de inteligencia consultiva y de inteligencia metodológica que nos permite explotar al máximo cualquier caso de uso con un cliente. El mundo es caos, ¿no? Hay un deporte que me encanta que es la Fórmula 1. Entiendo que hay un montón de datos que pueden jalar porque es un deporte tecnológico al final del día, ¿no? Y de hecho en un pantallazo de la Fórmula 1 puedes ver un montón de números, ¿no? Es casi científico el asunto. Pero hay una variable que no pueden controlar y de hecho es lo que todavía le mantiene interesante, que es el clima, ¿no? El clima para mí es de estos grandes retos que tiene la humanidad por no solo predecir, sino entender. Siento que hay tantas variables, es tan complejo que incluso en el 2023 somos incapaces de predecir el clima en los próximos 5 minutos. Es impresionante, o sea, yo veo la Fórmula 1 y veo cómo todos salen con llantas de seco y a los 3 minutos tienen que entrar para poner llantas mojado. Te doy todo este preámbulo para que nos cuentes un poquito, igual a un nivel personal y a un nivel de King, que es algo que en lo que se va a concentrar los próximos años. Acercarse a predecir algunas cosas del mundo, de los negocios, hacia dónde ves estas mega tendencias, ¿no? Porque yo el día que podamos predecir el clima voy a decir, wow, o sea, en serio estamos bien avanzados ahora sí. Que de hecho lo estamos, pero siento que sí es un caso como muy complejo, ¿no? Entonces no sé si nos puedes contar. Se me vinieron algunas reflexiones a la mente cuando estabas mencionando el tema del clima. La primera, y creo que es un caso interesante, porque no podemos predecir el clima al segundo o al minuto, pero sí podemos predecir en cierta medida si ese día tiene una tendencia a llover o tiene una tendencia a ser frío o a ser caliente con un mayor grado de predicción. ¿Y por qué te lo digo? Nosotros hicimos un caso de uso. Es para una empresa que tiene vending machines en Brasil. Ah, ok. Y lo que hacíamos con ellos era jalar información meteorológica para saber cuáles iban a ser las temperaturas en determinados periodos de tiempo. O sí, bueno, cuando digo temperaturas era temperaturas, pero también lluvia, sol, sí, etcétera, humedad, etcétera, tantas variables, ¿no? para ver qué tipo de productos iban a ser más consumidos ese día. Y era muy interesante los resultados que tenías, porque era a veces hasta raro decir ok, está lloviendo y la gente compraba más. Wow. Pero compraban más porque estaban más adentro. Y eran unos vending machines. Entonces estaban más adentro y por lo tanto pasaban más tiempo en su casa en lugar de salir a las calles. Y por ende compraban más
en estas máquinas específicamente que estaban ubicadas en zonas residenciales. Era muy interesante el cómo funcionaba. Claro, tienes ansiedad, comes más, porque estás encerrado, sí, mucho sentido. Entonces sí se puede predecir en cierta medida. Y creo que de los mayores principios con los que nosotros trabajamos como empresa es el cómo puedo cada vez predecir más cosas, cómo puedo cada vez anticiparme a más problemas que puede tener potencialmente el cliente, y por eso hacemos toda una investigación como de data alternativa y qué más podemos traer y cómo funciona. En ese mismo caso, para que lo tengas presente, incluso veíamos el impacto, porque fue hace un año y un mes justo que lo liberamos al modelo, porque justo lo querían para el Mundial. Querían ver el impacto que tenían los partidos en el consumo, y tuvimos que ir a ver el histórico de cómo se afectaban los consumos en distintas zonas para ver en qué momentos iban a quebrar stock, ver si tenían que abastecer estos vending machines una vez, 2 veces por día, y en general sacar el mayor provecho de esa información. Un caso espectacular, súper interesante, porque hay un montón de variables exógenas. Si ahorita hay mucho tráfico aquí afuera y yo no lo sabía, lo más probable es que me tenga en la siguiente cafetería a consumir un café para esperar a que el tráfico baje. No lo controlé, pero al final del día es algo que me llevó a tomar una decisión de consumo. Así es. Y eso es nuestro primer approach para realmente decirte, ok, todo eso cada vez se va cerrando más. Sí hay muchas cosas que no son predecibles. 2, fan completo de la Fórmula 1. En realidad yo sí soy de los que se despierta 2, 3 de la mañana, sin importar quién más se despierte a esa hora. Es increíble. A ver, las carreras, y veo P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, y la carrera, el sprint de ser necesario. Y realmente la razón por la cual soy así es porque, de nuevo, es mucha data. Sí, sí. Los resultados de P1 te dicen qué va a pasar en P2, te dicen cómo va a reaccionar en quali, hay un montón de indicadores, y cada vez la Fórmula 1 ha hecho un trabajo mejor, no de extraer información, porque la información siempre la tuvieron, ahora pueden tener un poco más de información, sino de saber presentarla al público, saber hacerla legible. Entonces ahora tú con 2 dashboards en la Fórmula 1 puedes predecir cuál es la probabilidad de éxito de tal o cual equipo. De hecho, yo juego fantasy de Fórmula 1. Empecé hace 2 años, pero este año ya lo hice más orientado a datos. Dije, ok, estas son mis 2 pasiones, vamos. Qué cool. Y claro, pero luego llegó un par de lluvias, un par de choques. Llegué a estar, creo que en puesto 300 a nivel mundial en este fantasy. Wow, era súper interesante. cool. Terminé cayendo al 3000, creo, o algo así, de cientos de miles de jugadores que hay, pero era justo el que no pude controlar. No pude ¿Y controlar. lo hacías con simulador y todo? No, el fantasy es solo un juego como de escoges corredores. Ya, más como estratégico, ¿no? Exacto, Sí, te van ya. haciendo puntos y con eso vas. Ok. También me gusta correr en simulador. No soy bueno, pero me gusta correr en simulador Dale. porque es como algo que te apasiona, el saber dónde te equivocaste un poquito y corregirlo. Sí. Pero sí, en el fantasy llegué a estar en 300 a nivel mundial. Wow. Y terminé perdiendo hasta llegar al 3000 porque no pude controlar que quizás Checo tuvo un mal día, quizás llovió mucho ese día y hubieron un par de choques con los que no contaba. No se puede controlar y lastimosamente eso te saca de enfoque. Dicho todo lo anterior, que eran reflexiones que me parecen interesantes a la conversación, es hacia adelante lo que nosotros como empresa vemos que va a suceder es que todo mundo quiere empezar a utilizar inteligencia artificial. El problema no va a estar en que la tecnología exista. La tecnología ya existe. El problema va a estar en cómo la vas a usar y cuáles son los casos de uso que primero vas a explotar. Y ahí es donde nosotros estamos enfocados, diciéndoles a las empresas, creo que puedes empezar por este camino. Y si empiezas por este camino vas a tener este tipo de resultados. Y si tienes este tipo de resultados, las otras 3 áreas que no se quisieron unir a este proyecto se van a querer unir. Y en realidad, en el tiempo, eso nos va a llevar a hoy, cuando uno habla de inteligencia artificial, habla de ChatGPT, habla de Bard, habla de Gemini, habla de cualquier versión de modelos. Más adelante va a ser el LLM for CPGs. Claro. Para consumo masivo. Súper especializado. Súper especializado. Porque eso es lo que realmente va a empezar a agregarle valor a las industrias. Y cada vez se van a especializar más y van a existir más casos. Y creo que en la medida en la que las empresas entiendan que colaborando les va a ir mejor, van a poder sacarle mayor provecho. Entonces yo creo que la siguiente ola de la inteligencia artificial es, creo que durante este año fue, entendámosla, para la gente que no lo entendía, para la gente que por primera vez veía inteligencia artificial,
El siguiente año es un cómo le saco provecho para mi caso de uso, para lo que yo necesito. Y en los siguientes años va a ser cómo empiezo a colaborar más, porque mientras más información tenga mis modelos, mientras más información tenga lo que sea que yo estoy construyendo, mejor va a ser. Y va a empezar o lo que yo esperaría que suceda es que haya cada vez más tendencia a la colaboración entre empresas, al crecimiento conjunto, al desarrollo de soluciones que todos puedan aprovechar, sin compartir data, solo compartiendo conocimiento. Y eso es súper importante dentro de cómo incluso estos modelos han llegado al mercado. Qué interesante. Algo que me decías, que estudiaste economía, y esto es como un tema igual que me apasiona muchísimo, pero a un nivel macroeconómico, tal vez a nivel mundial o Ecuador, como tú quieras. ¿Con qué datos te has topado que los gobiernos deberían tomar muy, muy en cuenta? Te voy a compartir uno con el que me topé el otro día, es el tema de la despoblación, ¿no? Cómo la gente tiene esta idea de que estamos con sobrepoblación cuando la población de todos los países del mundo se está desacelerando. Y encontraron el origen. Y hay una directa correlación entre la escolarización de las mujeres y su ánimo por agregar miembros de la familia. Entonces, mientras más estudiada es una mujer, menos quiere tener hijos. Así de simple. Entonces, la mayoría de países en Europa han decrecido su población. En China hay 1 millón de personas menos que el año 2022. Es una locura. Y la gente sigue pensando como, estamos demasiado sobrepoblados. Más bien ahí creo que hay muchas oportunidades para gente que entiende que es un problema en los procesos de distribución de los alimentos o de infraestructura. Esos son grandes problemas del mundo, ¿no? Que hay pobreza extrema, no porque falte comida, sino porque no se sabe cómo distribuirla. Exactamente. Entonces, dentro del análisis que han hecho con las empresas, ¿qué datos podrías como solo ponerlos sobre la mesa y que hay que prestarlos atención, como mirando al futuro, sobre cosas que pueden, no sé, agregar al estilo de vida de las personas? Creo que es una pregunta un poco compleja porque hay un montón de variables que van para allá. De lo que nosotros hemos podido ver, al menos en ver cuáles son las reacciones de distintos mercados a similares soluciones, y para esto voy a profundizar quizás en un punto, y es cuando veíamos a los consumidores, por ejemplo, en este proyecto que les contaba hace un momento de México a Argentina. Vemos a todos los consumidores cómo interactúan, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Algo que veíamos era que el comportamiento era muy similar entre mercados. Sin importar en qué parte de Latinoamérica estés, el mercado se funcionaba muy similar. Variaban en feriados, ciertos consumos, picos, cosas de ese estilo, pero el consumo es muy parecido. Tiene como los mismos picos, tiene la misma forma de reaccionar a un feriado, tiene la misma forma de consumir en general. Las únicas cosas que realmente terminaban afectando el cómo las personas consumían eran temas políticos. Es qué tanto se consumió la semana que hubo un asesinato aquí en Ecuador. Qué tanto se consumió como familia promedio el momento en el que hubo una nueva elección en Argentina. Qué tanto variaron esos consumos y cómo realmente el impacto de la política en el cómo las personas consumen es realmente trascendental, porque las personas no reaccionan con una visión de sea lo que sea, el día de mañana voy a tener mi trabajo. Las personas tienden a reaccionar con una visión más de si mañana gana este candidato que no es mi favorito, voy a perder mi empleo, entonces creo que tengo que dejar de gastar en este momento. Y el impacto que tiene la política en el consumo, la retórica en el consumo, es impresionante. Y creo que a veces los gobiernos no se dan cuenta cómo palabras terminan afectando el verdadero ímpetu del consumo de la gente. Le encoge la economía, ¿no? Temporalmente, todos estos momentos políticos. Totalmente. Y nosotros no lo vemos a nivel de economía. Solo tenemos algunas cosas que hacemos a nivel económico, pero es principalmente por proyecciones de pérdidas esperadas para financieras en Estados Unidos, que con algunas regulaciones que manejan ahí. Ahí es donde usualmente trabajamos con temas macro, etcétera. A nivel local más lo vemos en el consumo, en el consumidor, en el qué es lo que está buscando el consumidor, cómo reaccionó ante A, B o C situaciones. Y cómo eso nos lleva a realmente tener casos de bajo consumo a pesar de que esperabas uno más alto. Y cuando uno empieza a profundizar en por qué cayó el consumo en esta sección de la población específicamente,
te das cuenta del impacto que puede llegar a tener las palabras de un político y creo que a veces los políticos no terminan de entender el impacto que tienen dentro del día a día de cada persona. Porque los políticos usualmente se preocupan de todo lo macro, pero en el día a día hay un montón de cosas que vive la gente. Y eso creo que es donde más desconexión hay de la información versus el cómo toman decisiones los políticos. Y creo que eso es como la mayor abstracción que puedo tomar de realmente qué data existe, cómo se está tomando, qué es lo que está sucediendo, etc. Claro, y sin convertirle esto a una conversación política, por ahí entiendo claramente cuando por ahí si se quiere pasar una ley o hacer algo, cogen y nos mandan como de feriado, ¿no? Para tratar de este impacto disminuirlo de cierta forma, pero ustedes que tienen la data saben que todas estas decisiones políticas, cambios de mando afectan, ¿no? Directamente. Sí, algo realmente curioso era que este año, y no a nivel de lo que hacíamos en King, sino en general, como lo que se notaba es bajaban el IVA y bajaba el consumo en feriados. ¡Wow! Versus lo que realmente ¿Es en se serio? esperaba. Porque al final cuando bajaban el IVA esperaban que haya picos de consumo. De hecho, es la única razón por la que lo tomaban, ¿no? Tomaban esa decisión. Pero la inseguridad estaba a un nivel tan macabro que realmente la gente empezó a dejar de consumir. O dejar de ir a lugares abiertos, o dejar de ir a la playa constantemente. Entonces pasaban muchas de esas cosas. Creo que es para una conversación muchísimo más larga realmente el poder analizar cómo cada una de esas cosas se dio, pero pasó. Pero qué gran dato. Y de hecho, ahorita sí resolviste la duda que tenía de una forma espectacular. Pero son ese tipo de datos que debería entender el gobierno, ¿no? En vez de bajar el IVA, todo ese dinero que ya no va a entrar al gobierno, poder invertirlo, yo que sé, en seguridad. Va a traer mucho más consumo al final del día. Sí, y creo que el tema es que las decisiones políticas son políticas. No son data driven. Sí, no te llevan a una conclusión que dices si este es el mejor camino o no. Pero eso sin querer entrar mucho en política. Simplemente creo que la política es una necesidad a nivel mundial para poder desatorar un montón de cosas, pero al mismo tiempo está mal concebida desde sus bases porque no se basa en cuál va a ser la mejor decisión en el tiempo, se basa en cuál es la decisión que me genera más votos en el corto plazo. Pero entiendo que a nivel mundial en otros países sí hay un montón de gobiernos que deben tomar decisiones como data driven, que dices tú. Obviamente son sociedades un poco más exitosas bajo algunos parámetros, pero bueno, ojalá alguna persona que esté en la política ve este podcast y diga, ese dato está interesante y puedan comunicarse con los chicos de King. Esteban, oye, qué gustazo, hermano. Ha sido una conversación súper, súper interesante. Has resuelto todas mis dudas súper bien. De hecho, espero ser cliente suyo en algún momento, poder colaborar de la forma que pueda. Y nada más para que le cuentes a la gente cómo pueden encontrarles, cómo pueden convertirse en sus clientes. Y ahí tal vez si quieres botar alguna red social tuya. Sí, encontrarnos pues en redes sociales. Definitivamente tenemos, nuestra principal red social en la que obviamente incentivamos todo este mensaje que tenemos como empresa es LinkedIn. Nos pueden buscar como King Analytics, K-I-N, espacio Analytics en inglés. También nos pueden buscar en Instagram. No tenemos tanto movimiento, pero ahí contamos bastantes datos curiosos de fútbol y cosas interesantes que seguramente les va a parecer interesante. Creo que son las dos redes principales, pero de ahí pueden visitar también nuestra página web, que es www.kinganalytics.com, donde nos pueden contactar directamente y también enterarse de un poco más de cosas que hacemos y más que nada que estén bastante pendientes de todo lo que viene el próximo año, porque como dije hace un momento, el 2023 fue un año de mucho aprendizaje, de ver hacia dónde estaban apuntando las tecnologías. El 2024 es un año de explotarlas al máximo y estoy seguro de que con el equipo que tenemos vamos a lograr cosas fantásticas y stay tuned. Vayan acercándose un poco a estos temas, vayan acercándose un poco a las temáticas, a las conversaciones, a lo que nosotros estamos haciendo como empresa, a lo que otras empresas están haciendo, porque son cosas muy interesantes. Y nada, no le tengan mucho miedo a la inteligencia artificial. No es una mala palabra, es más bien algo que nos va a ayudar a ser cada vez más eficientes y mejorar muchos aspectos de nuestras vidas. Gracias por tremenda masterclass, hermano. Muchísimas gracias a ti, qué gusto.